aquí en El Arranque, aquí en Radio Sónica, todo lo que nos va sucediendo, las novedades, los movimientos políticos, los movimientos económicos, y qué mejor que hablar con alguien que ha sido parte del poder durante los últimos años. Federico Pinedo fue presidente provisional del Senado. Bueno, es un importante representante del PRO y de Juntos por el Cambio, y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hace tiempo que no conversaba con él y la verdad que está bueno poder hacerlo en estas circunstancias tan difíciles para que nos dé su opinión sobre la Argentina. Hola Federico, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Lo mismo, siempre es un placer charlar contigo. Bien, Federico. Bueno, ¿cómo vas viendo lo que nos va pasando en estas horas en la Argentina tan difícil, tan convulsionada? Cambiamos de ministros de Economía en poco tiempo y bueno, no sabemos muy bien dónde estamos parados. Bueno, estamos parados en una situación muy grave especialmente para los que tienen menos en la Argentina, básicamente por una irresponsabilísima inflación que se está comiendo los ingresos, empezando por los de más abajo, de una manera hiper preocupante. Este gobierno generó esta situación por un exceso de gasto extraordinario y por un exceso de impresión de billetes, que cada billete que imprimen para pagar sus gastos le quitan valor a los billetes de todos los argentinos. Y por otro lado generaron otro endeudamiento por encima de lo que ya tenía la Argentina, a una velocidad extraordinaria, y eso ha generado medio pánico en mucha gente que tiene ahorros, y eso fue la escapada del dólar y demás. Y ahora tenemos uno de ellos, uno de los que generó toda esta situación, que es Sergio Massa, que ahora con un nuevo rol, saliendo del rol de sancionador de las leyes que de alguna manera colaboraron para que todo esto pase, ahora se pasó al rol de ministro de Economía, y supongo y espero que busque estabilizar un poco esa situación. Aunque sea para tranquilizar, ¿no? Me parece bastante claro que no va a resolver los problemas, pero tal vez pueda disminuir el avión en picada, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de... Bueno, ese es lo económico. Claro, sí. ¿Cuál debería ser el rol de la... Perdone que te corté, pero... No. Por ahí lo escuché con algún delay. ¿Cuál debería ser la responsabilidad institucional de la oposición frente a todo esto? ¿Qué tendría que hacer Juntos por el Cambio frente a esto? La oposición lo que tiene que hacer es ocuparse más de los argentinos que de la política. Lo que tiene que hacer es seguir representando a la mayoría de los argentinos. Quedó claro el apoyo popular con el que cuenta la oposición por el trabajo de representación que ha hecho en los últimos años. Destaco mucho a Patricia Bullrich en esa tarea, por eso trabajo con ella en la elaboración del programa de gobierno para la próxima gestión. Me parece que tiene que dedicarse a eso, me parece que tiene que dedicarse a construir programas de gobierno para la salida de la crisis de verdad, para dar vuelta a la situación esta tan patética que la Argentina creo que no merece. Estamos hablando con Federico Pinedo, expresidente provisional del Senado, referente importante del PRO en Argentina, la doctora Josefina Tajes, que podés preguntarle, Josefina, a Federico. Buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una inquietud respecto de, yo te escuchaba recién, nosotros estamos trabajando en los programas junto con Patricia de cara al 2023. Realmente la ciudadanía está toda interesada en saber hacia qué están apuntando, cuáles son los cambios, cuáles son las medidas que a priori tomarían ustedes desde la oposición, ya no oposición o no, en su momento, pero sería interesante que algo nos cuentes acerca de eso. Bueno, en cada tema hay un montón de cosas que hacer. En la Argentina casi todo ha empezado a funcionar mal.
pasa eso muchas veces en la vida, ¿no? Que cuando una cosa funciona mal y le pega a otra y le pega a otra, empieza todo a funcionar mal. Pero los temas más dramáticos me parece que son de la inflación barra pobreza, y ahí lo que hay que hacer claramente es un programa de estabilización, pero la única manera que funcione es que sea un programa de estabilización y crecimiento simultáneamente. Por lo tanto hay que tomar algunas medidas para no gastar más de lo que tiene el Estado, para no emitir más de lo que el funcionamiento de la economía requiere, y para incrementar la producción con dos áreas fundamentales, que una es la baja de impuestos y otra es la desregulación, junto con los mecanismos de traspaso de la economía informal a la economía formal. O sea que los trabajadores que trabajan en el mercado informal, que son cerca de 7 millones de argentinos, son más que los que trabajan registrados, para que esos trabajadores pasen a ser trabajadores con derechos en el mercado regulado, normal, blanco. Así que básicamente es eso, un plan de estabilización y crecimiento es lo más relevante, pero requiere cambios muy profundos en la manera de organizar la economía de los argentinos. ¿Eso es una reforma del sistema laboral como lo conocemos hoy? ¿Crees que esa palabra, por tu experiencia y por tu expertise, habiendo estado en el Senado, va a asustar a los peronistas? A los peronistas no, estas son reformas que nosotros hemos planteado, varias de ellas las hemos planteado en el Congreso, en el gobierno anterior, varias de ellas las discutimos con la CGT y con el bloque peronista en el Senado, por ejemplo, y eran temas que no avanzaron, creo yo, por una razón política, porque estamos en una elección presidencial y entonces era difícil que se aprobaran leyes a un gobierno que no era seguro que siguiera, como de hecho no siguió. Pero son cosas normales que lo que buscan es no atacar el mercado en blanco, sino permitir que los trabajadores en negro se formalicen. O sea que no debería generar reacciones exageradas en contra, salvo los que quieran que los argentinos no tengan trabajo y que siga habiendo 7 millones de argentinos sin ningún derecho laboral. ¿Esas reformas que están estudiando implica también algún tipo de reforma en los organismos que nuclean el trabajo, como los sindicatos? No necesariamente. Esas son discusiones que se tiene que dar la sociedad. No son un tema de extrema urgencia, digamos. Lo más urgente es tratar de cuidar el bolsillo de la gente que pasa hambre, ¿no? Y generar las condiciones para que los que no tienen trabajo o trabajan en negro puedan trabajar. Eso es lo más importante desde el punto de vista socioeconómico. Después, la sociedad tiene muchos debates de fondo que dar, pero bueno, lo sigue dando en el Congreso como corresponde. ¿Cómo ves vos el rol del presidente a partir de ahora? Y esto te lo pregunto por lo que dicen muchos, digamos que el presidente con el acercamiento de Sergio Massa al ejercicio del poder es como que se corre y que pasa a ser un presidente decorativo donde va a estar viajando por el mundo o tratando de alguna manera de generar otro tipo de relaciones internacionales. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que las relaciones internacionales de este gobierno han sido de las peores cosas que hizo este gobierno. En lugar de asociarnos con los que fortalecen los intereses nacionales argentinos, que es básicamente el interés de tener un país desarrollado y un país con oportunidades de producción, de trabajo, de dignidad, en lugar de hacer eso, de acordar con nuestros compradores de productos, acordar con quienes van a invertir en la Argentina para generar empleo, acordar con los que están a la punta en el mundo científico-tecnológico, en la economía digital, todo esto
decidió el presidente, por hacer seguidismo de Cristina Kirchner, que es su postura internacional, asociarse con las dictaduras más lamentables, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán. Me parece que eso no tiene ningún vínculo con los intereses nacionales argentinos, y entonces si se dedica a eso el presidente, sería para peor, no para mejor. Dicho esto, el presidente optó por la irrelevancia. El presidente optó por hacer seguidismo de las posturas de la vicepresidenta y desistió de la posibilidad de generar confianza. Lo había generado al principio de la pandemia, después se produjeron todos los abusos de la pandemia que conocemos, y el presidente abandonó la misión fundamental de un presidente, que es generar confianza para generar cooperación y construcción. Y bueno, se ha puesto en ese lugar, y en ese lugar es secundario, obviamente, pero se puso voluntariamente y no sé para qué. Federico, la última que te hacemos, y abusamos de tu tiempo. Todos sabemos el trabajo que estás haciendo junto a Patricia Bullrich, lo acabas de decir, y también de explicar parte de las cosas que crees que deben llevarse adelante. También sabemos que tuviste muy buena relación y muy buena sintonía con el expresidente Mauricio Macri. Ha sido uno de los hombres de confianza en el Senado de la Nación. La pregunta es, ¿todo bien frente a que Macri no se presente a las elecciones? ¿Qué pasa si Macri se presenta a las elecciones? ¿Cómo sería ahí tu relación? Bueno, yo tengo una fuertísima relación con el presidente Macri y lo veo muy seguido, conversamos regularmente. Sí. Al presidente lo veo orientado 90% de su energía a tres cosas. La primera es la unidad de Juntos por el Cambio, porque la oposición tiene que mantenerse unida para generarle una propuesta y un recambio y una alternativa a los argentinos. Lo segundo es el compromiso del presidente con ganar la próxima elección, y ahí lo veo no muy preocupado por su postura personal, sino por apoyar a otros candidatos. Tenemos una actitud de mucho trabajo en común con el presidente en ese tema. Y el tercer punto es que sepamos qué es lo que hay que hacer y tengamos la convicción y el coraje de hacerlo a partir del primer día de gobierno de la gestión que viene. Entonces, el presidente realmente está dedicado a esas tres cosas y a ninguna otra, y colabora mucho con los candidatos a presidente que existen. ¿Se definirá en una interna, digamos, si es Patricia, si es Horacio? O si seguramente, sí, ¿no? Seguramente, casi con seguridad, diría, porque veo que hay formación de equipos, trabajo, compromiso, y me parece que esos dos candidatos hoy por hoy parecieran ser los principales, ¿no? Federico, muchas gracias por estos minutos con Radio Sónica. El abrazo de siempre. Abrazo a ustedes, chau, chau. Un gran abrazo. Federico Pinedo, nos hemos dado un momento reflexivo hablando con uno de los hombres más importantes del poder durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que fue el presidente provisional del Senado. Como siempre digo, Josefina, la verdad que yo estoy muy contento de que todos pasen aquí por el arranque. Exacto. Que puedan charlar, que puedan dialogar y que puedan sentirse con la libertad de explicar sus opiniones y sus propuestas.